Es un placer recibir en su programa a Fernando Navarro García. Hola, Navarro. Hola, Fernando. Muy buenas, Raquel. Parece que estamos en el cole y te llamo por el apellido. Sí, así es infalible, así no puede fallar, porque Fernandos hay muchos, Navarro ya hay menos. Fernando, lo que no nos vamos a equivocar es en el nombre del personaje al que rendimos homenaje hoy en este programa. Efectivamente, hoy es un personaje, nos corresponde un personaje de luz dentro de lo que fue el horror del nazismo, y hoy vamos a hablar de Armin Wegner. Hace muy poco aparecía una noticia en Enlace Judío, pero me imagino que nos contarás, que irás un poquito más allá para presentarnos a este personaje tan interesante. Pues sí, efectivamente, la noticia se ha publicado hace muy poco. A mí me la comunicó una buena amiga judía, Julia Eliseva, y me llamó la atención porque es un personaje muy poco conocido, y yo creo que además merece recordar, como estamos haciendo hoy. Sobre todo merece ser recordado porque es un hombre que, siendo alemán, él nació en 1886 en Renania del Norte-Westfalia, en lo que sería hoy, en la actualidad, de una familia bien. Su padre era arquitecto, su madre, sin embargo, Marie Witt, fue una notoria activista por los derechos de la mujer. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y aquello realmente era muy avanzado, muy novedoso. Es un hombre que vivió, como decía Armin Wegner, que vivió dos grandes genocidios, o dos terribles genocidios en la historia reciente de la humanidad. Por una parte, el genocidio armenio. En Armenia es un personaje que está considerado justo entre los armenios, precisamente porque fue una de las pocas voces que, cuando durante la Primera Guerra Mundial él estuvo allí destacado como trabajador de la Cruz Roja, fue testigo de los horrores que se estaban haciendo con la población armenia por parte de los turcos. Fue uno de los pocos, ya digo, que se atrevió a denunciarlo, que publicó bastantes libros, artículos. Cosa distinta es que, al igual que os sucedió pocos años después con el genocidio judío, con la Shoah, fuera escuchado. O sea, no le prestaron demasiada atención. Incluso en Alemania sus publicaciones y sus libros fueron censurados. Bueno, él, como decía, cuando estalla la Gran Guerra, después de haber estudiado Derecho, es curioso porque su tesis doctoral es una tesis que defiende el derecho de huelga. Estamos hablando de una tesis doctoral en 1914. Hoy en día estos son derechos que están reconocidos ya por la Organización Mundial del Trabajo y que nadie cuestiona. Pero en 1914 la Convención OIT, que regula y defiende el derecho de huelga, no existe todavía. Consecuentemente es un pionero también en este campo. De hecho, el perfil ideológico de Armin Wegner, si tuviéramos tiempo de desarrollar con detalle, ¿no?, su evolución intelectual, ideológica y política, pues es un perfil muy hoy le pondríamos la etiqueta de muy de izquierdas, incluso muy de extrema izquierda. Él llega a estar alistado y afiliado al Partido Comunista, e incluso el Partido Comunista de Alemania, e incluso durante la Revolución de noviembre de 1918, ya terminada la guerra, o recién terminada, se integra en el llamado Consejo Político de los Trabajadores Intelectuales. Allí conoce a Liebknecht, conoce a Rosa Luxemburg, pero a diferencia de muchos intelectuales de izquierda, ya también empieza a desarrollar algo que le distinguió durante toda su vida, y era un pacifismo extremo. Bueno, muy de la época, ¿no? Muy de la época, sí. Son realmente las contradicciones que cuando analizas las biografías de personajes que vivieron esta época terrible en la historia de Europa, la historia de la humanidad, por una parte tienen un idealismo que les lleva peligrosamente a simpatizar y a compadrear. Él estuvo invitado en la Unión Soviética, en una época en la que estaban cometiéndose crímenes de Estado y había hambrunas, las primeras hambrunas en tiempos del leninismo. Él visita la Unión Soviética y vuelve entusiasmado por lo que tiene de proyecto social y utópico. Pero al mismo tiempo también
vuelve de esa Unión Soviética en ese viaje que hace a principios de los años 20, muy desencantado porque ya empieza a darse cuenta de lo que realmente supone el totalitarismo comunista. No, que llegaría al culmen, llegaría al exceso en tiempos de Stalin, con las famosas purgas estalinistas, pero ya él, en los años, a principios de los años 20, todavía con Lenin en el poder, se da cuenta de que la utopía comunista es una utopía también muy peligrosa y un arma de doble filo, ¿no? En Armenia, él es testigo, como decía, del genocidio armenio. Es un genocidio que los turcos, el gobierno turco en la actualidad no reconoce como tal, pero si nos acogemos a la Convención de 1948, cuadra perfectamente con lo que supone intentar acabar con una etnia, con una raza o con un grupo humano determinado, ¿no? Él publica varios libros sobre aquel genocidio, El camino sin retorno, un martirio contado en cartas. Él ha conservado, insisto, como trabajador de la Cruz Roja, muchísimas cartas, muchos documentos de las víctimas del genocidio armenio. También publica en La Casa de la Felicidad Apuntes de Turquía, o El pequeño Hussein, o El grito de Ararat. Son muchas obras, ya vemos, antes de la llegada del nazismo al poder. Hay luego, en los años inmediatamente anteriores de la toma del poder por parte de los nazis y de Hitler, él ya se declara claramente opositor al nacionalsocialismo, se implica, como decía antes, muy directamente en el Partido Comunista, pide el voto para el Partido Comunista, se le acusa, como no, por parte de la prensa nazi y afín, de ser un bolchevique cultural, que era una acusación habitual en aquellos tiempos contra todo aquel que disintiera del pensamiento creciente nazi y racial. Y cuando ya los nazis en el poder, en 1933, este hombre, y yo creo que esto es lo que realmente lo destaca como personaje de luz en nuestro programa de hoy, en abril de 1933, él tiene el valor, porque realmente es el único intelectual que se atreve a hacerlo, de escribir una carta abierta a Hitler, al Führer. Se la manda directamente. La carta se puede encontrar en internet. Yo no he encontrado la traducción al español, pero sí que está la carta original en alemán. Así que el que tenga interés puede verla. Es una carta de 15 o 20 folios, una carta extensa, en donde se dirige a Hitler en un tono absolutamente increíble, Raquel, para los tiempos en los que la carta es escrita, abril de 1933. Le pide, es una carta que bueno, con la que él se juega la vida. Le exige que abandone el antisemitismo, le reprocha los primeros actos que ya se estaban empezando a ver de persecución de los judíos, muy especialmente el boicot nacional contra comercios, que había tenido lugar, como sabemos, a principios de abril, o las leyes que los excluían de cualquier empleo público. La carta, obviamente, no se la quiso publicar ningún periódico. Te puedes imaginar, ya la prensa había sido cooptada por los nazis y era imposible publicar nada de este fondo. Pero él opta, no siendo publicada por los medios, opta entonces por mandarla directamente a la Casa Parda, a la sede del Partido Nacional Socialista. La manda a la Casa Parda, hay que echarle narices, hay que echarle valor, y la carta llega a manos de un personaje de oscuridad de los grandes, como es Martin Bormann. Bueno. Martin Bormann, que se transforma con el tiempo en el poco menos que en el apoderado de Hitler y en su sombra, ¿no? Uno de los personajes más siniestros y más repugnantes del nacionalsocialismo. Bueno, Martin Bormann, que en aquel momento es jefe de la Cancillería, recibe la carta, le acusa a recibo y le contesta que sí, que ya se va a ocupar de hacerle llegar la carta al Führer. Muy alemán, todo. Muy alemán. Pero, mientras tanto, ordena la detención de este hombre, de nuestro protagonista de hoy, al que detienen en agosto de 1933, poquito después de esta
esta aventura epistolar, ¿eh? No se sabe si la carta fue realmente leída por Hitler. Probablemente, conociendo la personalidad de Bormann, que era un genuflexo de manual, un escudero de manual, le quisiera ahorrar a su Führer el disgusto de leer las verdades que este hombre le escupía en plena cara, ¿no? Y quizás esa carta nunca llegara a Hitler. Pero desde luego sí llegó a Bormann, y eso le supuso que lo encarcelaran. Bien, terminar en la Casa Columbia, que era el edificio que tenían, uno de los edificios que tenían los nazis en los primeros meses de toma de poder para interrogar y torturar a presos, fue una experiencia pues terrorífica, que pasó Wegner, como pasaron tantísimos alemanes que sufrieron en aquellos terribles locales de tortura, ¿no? Allí está encerrado y torturado y vejado desde agosto de 1933 hasta principios de 1934, ya con los nazis controlando absolutamente el Estado totalitario alemán, ¿eh? Ya se ha dictado la ley habilitante que le permite a Hitler plenos poderes, ya se han ilegalizado los partidos, ya se han empezado las persecuciones violentas de opuestos al régimen y, por supuesto, de la población judía. Y él, en esa tesitura, huye a Londres en cuanto tiene la oportunidad, en cuanto es liberado. En Londres está un par de años y en el año 36 se instala en Italia. Elige mal el lugar, porque ya sabemos que Italia en 1936 estaba muy en la línea del eje, integraba el eje junto con Japón y, por supuesto, Alemania, y el gobierno fascista de Mussolini, aunque es verdad que nunca tuvo un discurso racial tan fanático y tan radical como Hitler, pero especialmente a partir de 1938 Italia se radicaliza mucho, forzada, ¿no?, por la influencia criminal del nazismo, ¿no? Él en Italia consigue sobrevivir sin que le detengan, entre otras cosas, porque bueno, cambia de nombre y nadie le asocia con aquel osado alemán que se había atrevido a mandar aquella carta en aquel tono a Hitler. Y solamente cuando los alemanes refuerzan en 1943, toman el norte de Italia, cuando la República de Saló, esta etapa terrible, ¿no?, de esos últimos coleteos del nazismo en Italia, él se ve obligado a huir al sur de Italia, que ya estaba controlada ya había sido reconquistada por los aliados. ¿No? Bueno, la guerra termina, él salva la vida, tiene la doble frustración, o arrastra la doble frustración, como estamos viendo, de haber sido testigo de 2 genocidios en su vida, el armenio en primer lugar, sin que nadie escuchara lo que él había querido anunciar, y haber sido también testigo y haber denunciado, sin que nadie le quisiera escuchar, el genocidio judío, la Shoah. Probablemente los estudiosos de su biografía dicen que quizás fuera el único intelectual del ámbito de la literatura, en este caso, que viera claramente el peligro en fechas tan tempranas como abril de 1933, porque precisamente había sido testigo de lo que era capaz el ser humano con el genocidio armenio. Y él sabía hasta dónde podía llegar el hombre, ¿no?, en una situación de locura y de crueldad sin fin, ¿no? No quiere volver a Alemania, de hecho, hasta el año 1952, terminada la guerra, fíjate, ya varios años después de terminada la guerra, vuelve por un tiempo muy corto a Alemania, pero luego se vuelve a retirar a Italia. Tampoco se quiso instalar en el nuevo Estado de Israel, no quiso vivir allí. Él nunca se consideró, sí fue un defensor del judaísmo, pero nunca se consideró sionista. Y probablemente por eso no quisiera vivir en Israel. El caso es que en 1978, ya mayor, ya muy anciano, pues murió plácidamente en Roma, de anciano, de viejo. Sí. Pero ya digo, llevándose, sí es verdad que en los últimos años de su vida pues recibió muchos reconocimientos, tanto por parte de Israel como de pueblos
del pueblo armenio. Ya decía antes al principio que es considerado justo entre la nación armenia. Pero se murió con esa, ya digo, con esa angustia de no haber podido evitar ni haber podido sensibilizar a las potencias que tenían la capacidad de haberle escuchado, del horror del que estaba siendo, de los que fue testigo, porque tendríamos que hablar en plural, ¿no? De los horrores de los que fue testigo en su vida, ¿no? Entonces, bueno, un personaje que merece la pena ser recordado, porque es, ya digo, es de los pocos alemanes que se atrevió a plantar cara de forma directa a Hitler en fechas tan tempranas como abril de 1933. Desde luego merece nuestro homenaje, un personaje que merecería ser más conocido. Tú nos has ayudado a hacerlo desde este programa y te esperamos en el próximo, Fernando. Pues un abrazo muy fuerte. La semana que viene un personaje de oscuridad, que por desgracia resultan más fáciles de encontrar cuando hablamos de este periodo negro de la historia de la humanidad como fue el nazismo.